Y recibamos, es el turno de Jonathan Hernández Arana, consultor independiente y también es tesorero de la Junta Directiva de la Red de Museos y Centros de Visitantes de Panamá. Nos va a presentar el tema Reflexiones sobre la cadena de valor en los museos panameños, desafíos y oportunidades. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Eso va a dejar. Buenas tardes, ¿me escuchan bien, verdad? Sí. Bueno, vamos a ver cuál de todas las presentaciones que he ensayado en la cabeza es la que finalmente sale frente a ustedes el día de hoy. Yo les traigo una presentación un poco diferente de la última vez que me presenté en este foro, que fue ya hace algunos años, previo a la pandemia. En aquel momento hablamos acerca de los planteamientos teóricos, de las reflexiones en torno a la ejecución de un proyecto de un museo descentralizado. Para mí es un orgullo nuevamente poderme presentar en este foro, porque de alguna manera con todas las presentaciones que ustedes han realizado y que hemos estado escuchando a lo largo de estos 2 días, de alguna manera resumen casi que 10 años de presencia y en las que he tenido la oportunidad de ser testigo de lo que ha estado pasando en el mundo de los museos aquí en Panamá. Y he podido ver cómo ha ido cambiando la escena a lo largo de estos 10 años. Y quiero aprovechar este pequeño espacio para pedir un fuerte aplauso a Charlotte Elton, porque si no hubiera sido por Charlotte, en aquellos momentos, la red como espacio de profesionalización y espacio de encuentro en el que podemos intercambiar experiencias, en donde se rescatan las mejores prácticas, no sería posible. Gracias a esas primeras reuniones en donde pudimos ver, evaluar, pensar cómo creamos estos espacios, podíamos trascender nuestras propias juntas directivas, que muchas veces en los mismos museos eran como una camisa de fuerza en aquel entonces. Entonces buscamos cómo crear esos espacios en donde podíamos nosotros como trascender y empezar a comunicarnos entre nosotros e ir fortaleciendo el sector. Sin embargo, en estos 10 años también he podido como no solamente trabajar en el sector de los guías, sino también en el diseño de instituciones y en el diseño de exhibiciones. Y esto me ha permitido a mí como transcurrir por diferentes espacios en donde, sobre todo después de la pandemia, me fue muy claro el impacto económico que tuvo en el sector. Y entonces a partir de ahí comencé a interesarme por temas que tenían que ver más con el tipo empresarial o lo que nosotros desde el sector independiente realizamos como proveedores de servicios para las instituciones o para las ONGs. Entonces, yo originalmente quería presentarles la experiencia como consultor independiente trabajando para las empresas que tenían contratos con el Estado y las problemáticas que yo estaba viendo desde el diseño de las licitaciones, pero conforme iba avanzando en la investigación, buscando marcos de referencia que me permitieran a mí encuadrar esta experiencia para presentárselos a ustedes de una manera clara, me di cuenta de que tenía que ir un poco más allá, que abordar solamente esto implicaba solamente reflejar una pequeña partecita de lo que estaba pasando en el entorno, y de alguna manera me parecía mucho más valioso el poder presentar un panorama mucho más amplio de lo que estaba sucediendo. De tal forma que lo que vamos a ver el día de hoy es básicamente como los resultados de esta pequeña y primera investigación que aborda el tema de la cadena de valor de los sistemas de los museos en Panamá, cuáles son los eslabones, cuáles son los actores de esta cadena que le van aportando valor al resultado final, que pueden ser nuestras exhibiciones, nuestros programas, y con el cual el público se siente al final de cuentas satisfecho. Y por último, cuáles serían los retos y oportunidades que por lo menos dentro de este primer análisis estoy encontrando, y seguramente ustedes conforme vayamos avanzando en la presentación van a ir pudiendo encontrar otro tipo de problemas y otro tipo de soluciones que también pueden estar presentes desde sus espacios de trabajo. Pero primero, bueno, ¿qué es una cadena de valor? Pues básicamente es un concepto empresarial que se usa desde mediados de los 80s para, como herramienta de gestión, poder evaluar dentro de todo el proceso de lo que hacemos las diferentes partes que involucra el producto que al final de cuentas el cliente, llamémoslo así, o el usuario está recibiendo. De tal manera de que si nosotros podemos entender qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos pasos, podemos mejorar para, al final de cuentas, incidir en un mayor margen. Sin embargo, nosotros obviamente no podemos estar hablando de un margen porque lo que hacemos es completamente diferente, pero sí podríamos evaluarlo en términos de la calidad de la experiencia del usuario. De tal manera
de que para poder basarme o poder establecer esto, utilicé el Manual para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor de la CEPAL, que tiene un enfoque sistémico basado en la identificación y en la resolución de los cuellos de botella, que era donde yo ya desde el punto de vista privado estaba encontrando como algunos aspectos muy interesantes. De ahí la identificación de los diferentes eslabones o los actores que integran esta cadena de valor y traducir esto en una encuesta en donde pudieran participar los museos para poder encontrar información que reflejara o nos diera a nosotros datos sobre cómo se estaba comportando toda la industria o todo el sector de los museos en Panamá. Básicamente, en este modelo de análisis de cadena de valor se dividen en dos grandes áreas. Uno, que son las actividades primarias, que corresponden a la logística interna, las operaciones, la logística externa, las ventas y el marketing y el servicio al cliente. Y es básicamente como todo lo que nosotros hacemos desde que recibimos una pieza hasta que recibimos al visitante y el visitante se va a su casa y él a veces nos contacta por internet, etc. Atravesado transversalmente por todas las diferentes actividades que tienen que ver ya al interior del mismo museo, como el mantenimiento de la infraestructura o todo lo que tiene que ver con la infraestructura, la gestión de los recursos humanos, el desarrollo tecnológico y la gestión de la calidad para que nosotros podamos ver que efectivamente lo que estamos haciendo está teniendo el impacto o lo que nosotros queremos lograr con lo que realizamos en nuestros diferentes museos. Cuando yo estaba tratando de aplicar este modelo a lo que estaba realizando, me di cuenta que me estaba quedando corto porque realmente la cadena de valor de nuestro sector inicia mucho antes. Y a lo largo de ese análisis me di cuenta de que inicia desde el tema de la formación, pasando por espacios de profesionalización, por el financiamiento, la administración, el diseño y prototipado, la producción, la exhibición y programación, la protección y conservación, la reproducción física o digital, la accesibilidad y socialización, la evaluación y el análisis, los procesos de documentación, la comercialización y los canales de distribución y la promoción y comunicación. Es decir, básicamente, en cada uno de estos puntos comienza o tiene algún tipo de intersección con lo que nosotros o nuestros museos realizan y se ven afectados por estos diferentes pasos. En estos que podrían ser los eslabones están insertados los diferentes actores o las diferentes industrias paralelas, porque al final de cuentas, en un sector como el que nosotros vivimos en Panamá, hay algunos espacios que han sido ocupados por empresas privadas o por independientes que le ofrecen servicios a los museos para cubrir algunas áreas en donde ellos pueden llegar a necesitar los servicios. Entonces podemos encontrar que en los espacios de formación están básicamente cubiertos por las universidades, por los institutos o cualquier organización que brinde conocimientos. En los espacios de profesionalización en Panamá podemos encontrar los museos como los espacios en donde se realizan prácticas y también las empresas privadas, porque en Panamá tenemos empresas que brindan, hacen o construyen exhibiciones en donde muchas veces los arquitectos o personas que están o que tienen algún tipo de interés empiezan entonces a formarse en este tipo de disciplinas. Está el tema del financiamiento, en donde participan gobiernos, donantes, bancos, patrocinadores, organizaciones internacionales. En la administración, que básicamente la podemos clasificar como una actividad de soporte dentro de toda esta cadena, y a partir de ahí, básicamente, cada museo opera de manera diferente. Desde la administración hasta la promoción y comunicación, justo en ese momento me di cuenta de que ahí teníamos que empezar como a mirarnos a nosotros mismos para entender dónde estábamos bien o dónde estábamos mal o dónde podíamos encontrar esos momentos o esas oportunidades de mejora. Así que empecé después a pensar en una encuesta para poder de alguna manera encontrar soluciones de manera cuantitativa de resultados que nos arrojaran a nosotros algún tipo de información sobre estos diferentes tipos de eslabones. Y bueno, podemos ver que en la parte de diseño y prototipado es algo que corresponde dentro de nuestra área de operaciones, pero también en el diseño y el prototipado participan empresas, porque hay gente que le ofrece los servicios a los museos o a las instituciones de gobierno para el diseño y la construcción de las exhibiciones. Lo mismo para su producción, las exhibiciones y la programación.
y la protección y la conservación. Y entonces empezamos a ver que el sector empresarial comienza a tener una mayor presencia en cada uno de esos diferentes eslabones hasta llegar prácticamente a la documentación, que eso sí es algo que queda muy dentro de la organización y que a veces realizamos y a veces no. La comercialización y los canales de distribución es algo que también corresponde mucho a los museos, pero también es una práctica usual que esto se tercerice a empresas que se encarguen de esa sección específica. Lo mismo la promoción y la comunicación con todas las empresas de marketing que existen actualmente en Panamá. Así que dije, bueno, vamos a ver cómo es que estamos en estos diferentes aspectos. Y en el tema de la formación surgió algo bien interesante. Y aquí estaba considerando como cualquier espacio de generación de información que tuviera que ver algo directamente con lo que nosotros hacemos como museos. Y básicamente nosotros en Panamá contamos con 6 universidades públicas y 36 universidades particulares que están reconocidas. Pero de todo ese universo de instituciones que se dedican a transmitir el conocimiento, realmente no hay ninguna que tenga una vinculación directa, es decir, que aborde única y exclusivamente el tema y las necesidades de los museos. Hay algunas que tocan de manera paralela, hay algunas que tienen algún tipo de relación. Entonces podemos ver que hay 12 que ofrecen una licenciatura de diseño gráfico, una a nivel de maestría, y son ellos quienes muchas veces terminan participando, ya sea ofreciendo servicios a nivel de empresa o terminan siendo contratados por el museo para trabajar dentro del museo. 2 de ellas ofrecen licenciaturas en artes plásticas, hay 2 a nivel de maestría, una sobre historia del arte y hay otra sobre curaduría, historia del arte, que es online, de una universidad que está aquí en Panamá. Hay 5 universidades que ofrecen licenciatura en arquitectura, 5 en diseños de interiores, y podemos ver que en turismo encontramos 14 licenciaturas, 2 maestrías y 7 a nivel técnico. Es decir, que de todo este espectro de universidades que tienen algún tipo de vinculación, es en el sector turismo en donde estamos encontrando la mayor cantidad de gente o que tiene algún tipo de vocación que se inserta entonces después en el tema de los museos. Ahora, a partir de ahí hubo encuestas que estuve realizando directamente con personas que están trabajando en las instituciones para saber más o menos cómo es que estábamos en los diferentes espacios. Y ahí tenemos, por ejemplo, que los museos, sí, bueno, estamos hablando de casi el 80% de los museos dedican o tienen alguna especie de programa para la profesionalización. Y eso lo podemos saber mucho casi que con nuestros vecinos de silla, porque hay muchas personas que estudian alguna licenciatura, ya sea aquí en Panamá o fuera, pero es sus estudios de posgrado los que tienen alguna vinculación directa, es decir, a nivel de maestría o de doctorado, con estudios de museos, curadurías, gestiones, etcétera, y son ellos los que están entonces después regresando ya con conocimientos especializados. El resto los está adquiriendo directamente dentro de las instituciones. Y ahí es donde hay como una gran oportunidad para el tema de los museos, porque son ellos quienes están capacitando y gestionando este conocimiento y esa transmisión de conocimiento para las nuevas generaciones. Y eso me lleva también, por ejemplo, a los nuevos actores que están surgiendo en este tipo de espacios en donde encontramos la oportunidad de empezar a vincularnos, conocernos y empezar a formar a las siguientes generaciones para el tema de los museos. En el tema del financiamiento, ahí sí podemos distinguir muy claramente entre los museos que son administrados por la administración pública, en donde prácticamente hay una fuente de financiamiento que está limitada a las partidas presupuestarias o a los préstamos que puedan llegar a tener con instituciones de manera fija, y eso se divide en 2 presupuestos, el presupuesto de inversión y el presupuesto de operación, y los museos gestionados por asociaciones civiles que prácticamente tienen como una mayor diversidad de las fuentes de financiamiento, y eso le permite a ellos tener cierta flexibilidad de dónde es que están adquiriendo los ingresos para poder operar sus museos. Y de ahí entramos ya como específicamente a cómo funciona cada uno de ellos. En el diseño y el prototipado, por ejemplo, podemos ver que más de un 80% de los museos de los encuestados, que es una muestra de 40 centros, no realiza pruebas o no realiza prototipos para el diseño de sus exhibiciones. En el tema de la producción, la mayoría, por ejemplo, sí tiene experiencias temporales. Estamos hablando de cuando menos a 3 en su mayoría. El resto son permanentes y la excepción, como ya lo escuchamos hace poco, es el Museo de Arte Contemporáneo, que tienen ellos entre 7 y 10 exhibiciones temporales, porque es en ese espacio donde ellos encuentran su misión realizada. En el tema de la exhibición y la programación,
vemos que el del 60% no cuenta con un programa escolar, es decir, las actividades que están vinculadas con la currícula nacional y que son actividades previas y post directamente enfocadas en las escuelas. En el tema de los programas públicos, igual, de nueva cuenta, más del 50% no mantiene actividades vinculadas a atraer nuevas gentes o actividades que están vinculadas a las exhibiciones temporales que está realizando. En el tema de la protección y la conservación, y aquí también viene otro dato interesante, nosotros tenemos que más del 80% de los museos que tenemos actualmente abiertos en el país tienen algún tipo de objeto físico que forma parte de su colección. La mayoría no tienen un sistema de gestión de colecciones. Sí hay inventarios o sí pueden haber como Exceles o formas que más o menos pueden llevar un control, pero en el momento de tener que accesar a la información de una forma fácil para llevar un control de las colecciones y saber dónde están y demás, se vuelve un poco enredado el poder acceder a esta información de manera clara. Y la mayoría no cuenta con un departamento de protección y conservación. Y ahí es donde, por ejemplo, este tipo de eventos para nosotros o para nuestras instituciones tiene mucha importancia, porque de aquí nosotros podemos encontrar información que nos va a servir para poder suplir esas necesidades que tenemos en nuestros respectivos centros, como con información que nos ha dado, por ejemplo, Sofía. En cuanto a la reproducción física o digital, que son otras formas de llegar a los públicos, podemos ver que la mayoría no cuenta con productos digitales, aunque hay casi que la otra mitad que se está acercando mucho al desarrollo de estos productos. O sea que realmente aquí estamos como 50-50. En el tema de la accesibilidad y socialización, la mayoría contempla el tema de la accesibilidad física, y a partir de ahí comienza a variar mucho. Hay bastantes, casi un 20% que considera o incluye algún elemento para braille, un 25% que contempla el tema de las audioguías o giras, o ¿cómo se llaman? Audioguías con descripción. El 10% o el 15% tiene giras guiadas enfocadas específicamente en algún tipo de discapacidad. Un 5% emplea el lenguaje de señas dentro del contenido de sus exhibiciones y un gran 40% no contempla ningún tipo de accesibilidad dentro del museo. En cuanto a la evaluación y el análisis, pues básicamente tenemos como un 5% que sí realiza algún tipo de evaluación al final de las exhibiciones, de tal manera de que ellos pueden saber y medir si lo que están realizando, los contenidos que se están haciendo, están siendo entendidos o están llegando al público de la manera en la que les interesa y están obteniendo información de esto. El 20% no realiza ninguno y el 70% realiza algún tipo de medición con respecto al público, que tiene que ver en su gran mayoría con el conteo de visitantes como una métrica que a ellos les permite saber qué tan exitoso o no está siendo el programa o la exhibición que ellos están realizando. En cuanto a la fase de documentación, tenemos igual un 60% que no está realizando alguna fase o no tiene un proceso de documentación o memoria documental que les permita a ellos generar al final del año una memoria y generar entonces ese espacio de documentación de sus procesos a lo largo de los diferentes años. Entonces, después de ver como todo este panorama de las diferentes eslabones en donde que estamos identificando dentro de la cadena, la hipótesis y a la vez como conclusión de este primer análisis cuantitativo es que la cadena que nosotros tenemos en Panamá a nivel sistémico se encuentra frágil y encuentra desafíos significativos en algunas áreas. En algunas está muy bien, en otras realmente necesita como un levantón. Y esto es debido a la poca integración que hay entre estas cadenas o al desarrollo de algunos de esos sectores en específico. Y entonces es donde viene para nosotros como sector, como industria y como instituciones los retos y las oportunidades, porque a partir de este primer diagnóstico a nosotros, por lo menos, o a los nuevos actores, nos permite ver hacia dónde es que podemos dirigir nuestros esfuerzos con miras a poder fortalecer ese sistema. Porque de la misma manera en la que nosotros hace 10 años, cuando teníamos las reuniones con Charlotte, y ahí íbamos visitando los diferentes centros y establecimos como una especie de hoja de ruta, que es la que ahora a nosotros nos permite tener este tipo de encuentros, de la misma forma, para las generaciones que vienen,
son estos retos, estas oportunidades, más las que puedan encontrar dentro de sus propios centros, las que les corresponderá ir atacando para poder fortalecer el sector, que es, al final de cuentas, lo que nos debe de interesar. Desde el punto de vista de la formación, necesitamos desarrollar oferta académica con carreras que están vinculadas a la museología, curaduría, conservación, restauración, museografía, todo lo que tenga que ver con sectores, porque prácticamente es nulo. Hay poca oferta, eso se traduce en una insuficiencia de profesionales locales con conocimientos técnicos y teóricos especializados. Y eso entonces puede, de no cumplirse, puede entonces seguir perpetuando estas situaciones en donde después nos vamos a enfrentar a situaciones mucho más fuertes. Y esto también, por ejemplo, se conecta un poco con lo que estaba hablando con Nayasha sobre el rol al que están llamados, yo creo, a tomar los museos como gestores para el desarrollo de algunos temas que van más allá de sus propias exhibiciones, ya que desde la propia institucionalidad muchas veces es más sencillo poderse sentar con los organismos internacionales, con los ministerios o con los respectivos ministerios para empezar como a cruzar esa intersectorialización de la que nos estaba hablando la doctora Trinidad y tener un impacto aún mayor, porque desde la individualidad, desde Jonathan Hernández Arana, desde cualquiera de nosotros, es mucho más complicado que directamente desde las instituciones que ya cuentan con un equipo de trabajo y que ya cuentan con objetivos claros y que ya están dando resultados en el impacto que están teniendo en la educación pública. Necesitamos, por ejemplo, contar con procesos administrativos, por lo menos desde la administración pública, más ágiles para evitar retrasos operativos y presupuestales. En ese sentido, muchas veces dentro de la misma administración pública se vuelve muy complicado el poder ejecutar planes que se hicieron con presupuestos de hace 2 años, cuando probablemente cuando llega el presupuesto, tiene que ser parcialmente recortado porque hay deudas del año anterior que no estaban contemplados desde ese mismo presupuesto. Entonces, desde ahí se vuelve un poco complicado el poder profesionalizar o el poder hacer planes dentro de esta estructura si no atendemos como algo que es base, que es tratar de agilizar esos procesos administrativos para mejorar la operatividad dentro de la administración pública. De la misma manera, por ejemplo, y esto va para cualquier persona que esté interesada en hacer una exhibición o un museo, que por ahí hemos estado hablando con algunas personas que se acercan y tienen la inquietud de poder hacerlo, y es el establecer presupuestos o el establecer licitaciones que consideren un mínimo por metro cuadrado dentro de la capacidad de cada uno de ellos, de acuerdo a los precios reales del mercado, porque muchas veces queremos salir con una licitación pública que muchas veces no está dentro del mercado, y ahí creo que la ACP tiene una práctica bastante buena, que ellos hacen un estudio de mercado llamando más o menos para saber en cuánto está y con eso sacar una licitación que aumenta las probabilidades de que no quede desierta. Es necesario, y esa es una recomendación también, el considerar una fase de diseño y prototipado de exhibiciones, ya que esto retrasará sobre costos y retrasos, de tal manera de que puedan ir agilizando mucho más rápido, sobre todo, por ejemplo, dentro de la administración pública, donde hay tiempos muy largos para la ejecución de cosas, el sacar productos a construir cuando ya se tiene muy claro el guión curatorial, el guión museográfico, en lugar de tener que estar dentro del proceso de construcción diseñando estos espacios, porque prácticamente eso alarga aún la curva. Mientras más tiempo nosotros podamos pasar dentro de la fase de diseño, pues menos tiempo vamos a tener que estar dedicando a la reconstrucción de cosas porque hubo algo que no estábamos considerando o no probamos y a la mera hora no cabía dentro del mueble que estábamos pensando. Lo que ya estábamos hablando. Como en la parte de la accesibilidad es algo tan especializado, es también necesario, y esa es una oportunidad para todas las personas que tienen estos conocimientos, el contar con más especialistas o empresas que se dediquen a dar este tipo de servicios, porque actualmente son muy limitadas las opciones y eso obviamente puede llegar a encarecer el servicio. Actualmente contamos con muchos especialistas vinculados a la restauración o conservación de bienes inmuebles, pero en cuanto a bienes muebles son limitadas las opciones. Esto, nuevamente, los programas públicos, como ya hemos estado viendo a lo largo de las presentaciones, son vitales como una manera de poder atraer a más audiencias y con eso poder incidir no solamente en aumentar la visitación, sino también en mejorar las posibilidades y la
el posicionamiento del museo dentro de la mente de los visitantes. Es importantísimo el desarrollar programas públicos, pero eso obviamente requiere tiempo, requiere gente que esté especializada en este tipo de detalles para generar experiencias a los estudiantes que sean relevantes y que sean atractivas para diferentes grupos de edades. Necesitamos desarrollar también desarrollo de contenidos digitales, ya que esto nos da la posibilidad, como lo hemos estado escuchando a lo largo de las diferentes sesiones, de poder aumentar la cantidad de gente que visita nuestros museos, porque obviamente ya va con algo en específico, porque le llamó la atención algo que nosotros dijimos dentro de alguno de nuestros canales digitales. La mayoría de los museos se enfocan en la cuestión de la accesibilidad física. Necesitamos empezar a contemplar otro tipo de accesibilidades, porque yo creo que no conozco algún caso, me corregirán si me equivoco, de museos que estén contemplando, por ejemplo, la accesibilidad cognitiva, que es algo de lo que muy pocas veces estamos nosotros conversando. Entonces es algo muy importante que muchas veces pasamos por alto porque nos enfocamos en otro tipo de accesibilidades que son igual importantes e igual prioritarias. Necesitamos, obviamente, como estamos conversando y tuvimos toda una sesión al respecto, el realizar estudios de público con las miras a conocer quiénes son los que nos están visitando, cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses y empezar a diseñar cosas que estén enfocadas en ellos. Toda la sesión prácticamente hemos estado viendo buenas prácticas de otros museos que están realizando cosas y de los cuales nosotros podemos tomar ejemplos para llevar a nuestros respectivos centros y empezar a ejecutar esos programas. Y muy importante, necesitamos un registro de las actividades realizadas en el año, de tal manera de que nosotros mismos dentro de nuestra organización podamos tener una memoria de lo que realizamos y nosotros podamos demostrarle a nuestras juntas directivas o a las personas que se involucran o al público en general el trabajo que realizamos y a generar esos datos que necesitamos para empezar a cuantificar el tema, la industria y el sector, que es algo que esta pequeña investigación no llega todavía a realizar. Eso es algo que se tendrá que hacer más adelante, porque es uno de los objetivos del análisis de la cadena de valor, encontrar cuál es el monto, el valor en términos económicos que en cada una de estas fases el producto final va agregando a esta cadena. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta que dentro de sus propias instituciones se realicen análisis cualitativos para ver qué estamos haciendo, dónde estamos, qué nos falta por hacer y cómo desde nuestras respectivas limitantes, que sabemos que son muchas, podemos implementar tomando las herramientas que hemos visto a lo largo de estos 2 días de jornadas, de manera de que podamos ir mejorando constantemente esta cadena y que en los próximos 2, 3, 4 años podamos ver cambios sustanciales que nos permitan a nosotros como sector y como industria poder entonces sentarnos entre los ministerios con organismos internacionales y empezar a demostrar cosas de manera de que sea mucho más fácil entonces esas gestiones. Y en ese sentido me parece que es vital, tomando en consideración la información que les he presentado, el seguir trabajando en red. Porque es ese trabajo en donde unos tienen los recursos o las experiencias que podemos encontrar el apoyo para poder mejorar o solucionar las dudas sobre cómo hacer algo cuando no tengo recursos, cuando no tengo el personal, cuando no tengo las cosas ideales. Y en ese sentido, un poco lo que decía Sofía, o sea, no esperar a tener lo óptimo para hacer lo que es necesario desde nuestros respectivos centros. Y con eso me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. ¿Hay preguntas? ¿Sí? Tenemos preguntas, Jonathan. Yo aquí estoy. Se ponen de pie, le pasan el micrófono. Okay. Y deme el micrófono. La pregunta es, ¿se conoce si hay en Panamá alguna entidad o grupo que esté trabajando en la creación de un currículo educativo enfocado en carreras de museología, curaduría, restauración?
etcétera? No, yo no conozco una organización o alguien que esté enfocado específicamente en el gestionar dentro de las universidades que haya una carrera, un curso y demás. Y eso es, por ejemplo, uno de los puntos vitales que como les decía, me parece que para la siguiente generación de miembros de la junta directiva, miembros de la red, participantes de museos, queda el realizarlo, porque nosotros ya vamos de salida. O sea, nosotros ya estamos como para los que vienen, y es en ese relevo generacional en donde este tipo de información les puede llegar a ser útil para saber más o menos dónde estamos a manera de diagnóstico, y ustedes puedan decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, esta parte nosotros desde aquí podemos empezar a gestionar tal cosa. Un poco lo que estábamos hablando, o sea, realmente desde nuestras organizaciones podemos empezar a gestionar lo que necesitamos. Pero primero necesitamos saber qué es lo que necesitamos. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay una manito levantada, Adriana. Puedo bajar a tomar agua. Jonathan, buenas tardes, y a todos buenas tardes. Carlos Iglesias, Museo de Historia Natural de la UNACHI. Yo le digo museíto porque no se ha desarrollado completamente, pero recordando sus últimas palabras, no tener lo óptimo para realizar un proyecto, pero sí es necesario lo básico. Y aquí ya una frase como icónica, que estamos usando: muchas ganas, pero poco presupuesto. Entonces, el denominador común para todos nosotros es el poco presupuesto. Ahora, ¿qué sería lo básico dentro de todo lo que has presentado para que podamos iniciar? Porque no podemos usar todo lo que es lo óptimo, que es lo que usted señaló allí, sí. Pero ¿qué sería lo básico y cómo podía hacernos llegar a todo eso básico para despegar? Claro, yo creo que, o sea, cada institución es completamente diferente y estamos en puntos distintos. O sea, tenemos instituciones que tienen mucha trayectoria, mucho posicionamiento y que están robustecidas. Igual, dentro de todo, tienen carencias, y tenemos otras que apenas están naciendo. Entonces, yo creo que en la medida en la que podamos establecer claramente dónde es que estamos, podemos establecer un plan de ruta que nos permita ir al siguiente paso, y al siguiente paso, y al siguiente paso. Entonces, en ese sentido, lo primero que tendríamos que ver específicamente en el centro, hacer un diagnóstico y entender cuáles son las necesidades desde el punto de vista estratégicas, y empezar a ejecutar un plan que nos permita vincularlo de acuerdo a las necesidades. Justo, por ejemplo, yo estaba hablando con alguien que me comentaba que tenía los intereses de empezar a trabajar en el tema de los museos, que por dónde lo podía hacer. Claro, pues a trabajar en el tema de los museos se puede realizar, pero también hay que entender o tener claridad desde dónde quiero trabajar en el tema de los museos. Quiero trabajar desde el punto de vista de los programas públicos, la curaduría, el diseño gráfico, etcétera, como para poder entonces saber hacia dónde vas. Si no hay un plan, cualquier camino está bueno, pero si tú tienes más o menos hacia dónde quieres guiarte, entonces ya uno empieza a navegar esa institucionalidad con miras a poder alcanzar lo que se plantea. Y ahí es donde está como el kit de la cuestión. Muchas veces, y está muy bien, lanzarse y hacer, porque muchas veces en el hacer uno va descubriendo, pero no hay necesidad de inventar el hilo negro. Ya hay muchas instituciones que están muy fuertes o que ya tienen cosas claras y que están reencontrando cómo es que se tienen que hacer las cosas, y son precisamente en estos espacios en donde en el intercambio de conocimientos, experiencias, podemos entonces apoyarnos. De ahí el valor de este tipo de ejercicios. Así que cuando ustedes tengan dudas, pueden acercarse a la red, que entonces nosotros desde acá podemos entonces empezar a gestionar esas comunicaciones y decir, bueno, mira, el Museo de Chiriquí tiene este problema. ¿Quién dentro de la red puede entonces ayudarnos con tarararara? Tenemos un chat, por ejemplo, que está activo constantemente, en donde actualmente hay mucha comunicación de programas, pero donde también la gente pone sus dudas, y en la medida de lo posible, quien tenga la respuesta la brinda en ese canal de comunicación. Jonathan, yo quisiera agregar, acá hay una pregunta también oral. Profe, yo quisiera también señalar que en ese sentido la red acaba de asociarse a la Asociación Americana de Museos. Sí. Y una cosa que hemos visto es que la gente arranca a poner un museo sin un plan.
y hay pasos para iniciar un museo. Sí. En la medida que nosotros podamos, además de contestar o de pasar la pregunta para compartir, vamos a tratar de compartir informaciones que hay en la red, que hay en diferentes asociaciones. La Asociación de Museos Americana tiene un libro especialmente dedicado, así como el paso a paso para crear su museo. Y entonces nosotros tenemos en nuestros planes poder, como miembros de esa asociación, poder compartir con todos nuestros miembros ese tipo de información para que sea. Una pregunta acá. Buenas tardes, Agustín Castillo, encargado de compras del Museo del Canal. Más bien, no es pregunta, sino agregando un comentario a la primera pregunta que se te realizó. Hace más o menos 12 años, aproximadamente, la doctora Berta de Torrijos, que en su momento fue rectora de UDELAS, ella citó a algunos profesionales del Museo del Canal para una reunión enfocada en el hecho de que tenía el interés de abrir una carrera de museografía. Se nos reunió varias veces, se planteó como el pensum académico inicial que iba a tener la carrera, y el plan era abrirla más o menos cada 3 años, enfocada primero a los profesionales que ya estaban dentro del mercado de los museos. Pero lastimosamente la idea quedó en unas 5 o 6 reuniones, la rectora se retiró y hasta ahí llegó el proyecto. Era un proyecto con mucha ambición, era visionario, tenía futuro. En eso hace 12 años, yo tengo 16 años de estar en el mundo de los museos. Hace 12 años éramos menos museos de lo que hoy hay día, pero la carrera, si se hubiese abierto hoy día, fuera una gran ayuda para todos los profesionales, principalmente los jóvenes que están iniciando en lo que es el mundo de los museos. Y agregando también lo que mencionó Adriana sobre los orígenes o de las personas que tienen el interés de abrir un museo. A nosotros en el Museo del Canal muchas personas nos han tocado la puerta para hacer asesoramientos. Entre ellos una vez se reunieron personas de las tunas del Carnaval de las Tablas con el interés de abrir un museo sobre la historia del carnaval. La idea también quedó plasmada en reuniones. Asimismo, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud tiene también el interés de abrir un museo en su edificio. El Ministerio de Salud, y si sigo enumerando, hay un sinfín de organizaciones e instituciones interesadas en abrir museos, pero el enfoque inicia bien y se queda en el camino. Muchas gracias. Claro. Sí, hay una pregunta más acá. Sí, nada más déjame como contestar un par de cosas. Sí, por ejemplo, en lo que estás mencionando, yo creo que muchas veces en Panamá nosotros hacemos las cosas y después empezamos como a pensar en el problema en el que nos hemos metido. Entonces, vamos con todo el ímpetu de abrir un museo, lo ejecutamos, lo abrimos, pero después es como, oye, ¿y el tema de la sostenibilidad? ¿Cómo vamos a hacer para los fondos del siguiente? O abrimos la exhibición y es como, oye, ¿y el programa público cómo vamos a hacer para no sé qué? Entonces, por eso es importante el tema de la planificación para saber cómo hacia dónde y cómo podemos como lograr lo que estamos tratando de hacer. Y eso es algo de museos grandes y de museos chiquitos. El Biomuseo cuando abrió estaba tan enfocado en terminar la construcción que cuando comenzamos a crear el programa de guías no había información recabada en memoria de lo que había pasado en los últimos 10 años de proceso como institución. Porque la apertura o el cortar el listón es solamente una fase. Hay todo un proceso anterior que si no se recupera es información que después los guías cuando quieren preguntarse no saben quién hizo las exhibiciones o no saben por qué es que el museo está ahí y no como originalmente se estaba pensando. Entonces esa también es como importante en términos de memoria. Una cosita más para redondear lo que dijeron por allá del museo, del MUSI, es que también tenemos la tendencia no solo de después hacer y después ver en qué problemas nos metimos, creer que el museo es principalmente el edificio. Y me perdonen los arquitectos por aquí. Pero se gasta toda la energía de un grupo que está luchando con las uñas para crear un museo y se gasta en un diseño de un edificio y por ahí una exhibición permanente y luego cuando empiezan a funcionar se dan cuenta que no saben el costo de mantenimiento, el costo de operación y no se les ocurrió pensar en un programa público. Claro. Entonces, eso también es algo que tenemos que ir poquito a poquito cambiando. Dale. Ir vanando esas ideas, al final también hay que tener muy claro qué es un museo en toda su estructura, en toda su definición, y qué es una colección.
o qué es una exhibición, o qué es un programa público, para no enredar los cuatro hilos, porque ese es el mejor secreto y el arte es eso, hacer ese buen tejido, pero si no conocemos esas definiciones, total, nos vamos emocionando. Eso me lleva, por ejemplo, nuevamente con el tema de entendiendo quiénes somos en el sentido de la institucionalidad que esté intentando crear ese museo, es que podemos diseñar proyectos que puedan tener cierta sostenibilidad. Porque, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de crear el Museo de la Ciudad para los 500 años de la Alcaldía de Panamá, haciendo el análisis de la situación, cómo funcionaba y operaba la alcaldía, sabiendo que teníamos museos dentro de la misma ciudad cerrados, como el Museo de Ciencias, el Museo de Arte de Reina Torres, no nos hacía sentido el tener que abrir una nueva institución. Y sabíamos que se corría el gran riesgo de que una vez abierto como edificio, pudiese entonces después caer en los problemas en los que caemos, que es la falta de mantenimiento y el tener que cerrar la institución, o tener un edificio con la mitad de las pantallas apagadas y después eso te perjudica en términos de la experiencia del usuario. Entonces, la solución a ese problema, junto con otros problemas más vinculados a cómo es la ciudad y demás, fue el crear una institución que es un museo al final de cuentas, utilizando los elementos que están públicamente en el espacio. Y de esa manera, si en algún momento la alcaldía no quería, no le interesaba o necesitaba bajar el número de exhibiciones, podían desaparecer esos espacios y aquí no pasó nada. Y después, cuando tuviera el presupuesto, volver a activarlos si es que lo requería. O sea, la historia no nos hizo quedar mal en ese sentido. Cayó el COVID, no hubo los presupuestos o el interés y de repente desaparecieron esas exhibiciones, pero no se cargó a la administración pública la administración y operación de un nuevo edificio que fuera entonces en detrimento de los museos en Panamá, al final de cuentas. Una última pregunta. ¿Se cuenta con un plan o documento de buenas prácticas que aborde temas que sean guía para museos panameños? Específicamente diseñados dentro de la realidad panameña no, pero yo creo que a lo largo del día de hoy y ayer nos han dado como herramientas para poder desde nuestros espacios acceder a estas documentaciones y emplearla. En sus hojas, en sus bolsas hay una hoja de Ibermuseos en donde hay herramientas disponibles para que ustedes puedan hacer estudios de público. Leticia nos dio también como mucho material. La doctora Saldívar también como que dio material. Realmente aquí toca, dependiendo de nuestras necesidades, empezar a buscar el material que necesitamos y empezar a emplearlo. Y un proyecto no puede ser que a lo mejor todos estudiando lo que hemos aprendido en estos 2 días podamos tener esos recursos para entonces meterlo en un pot, en una canasta y elaborar esas guías. En ese sentido, por ejemplo, como miembros de la red, si alguien toma y dice, bueno, mira, de lo que estuvimos hablando, esas son y nos funciona bien, nosotros dentro de la página web de la red podemos abrir el espacio y colgarlo específicamente ahí para que pueda ser accedido por absolutamente todo. Todos esos insumos al final se pueden volver un gran libro de prácticas, de buenas prácticas y de guía para todos. Así que si hacemos la tarea, la verdad es que sería agradabilísimo tener esa reunión y echar cabeza a todo el mundo para crear nuestro propio modelo de guías y buenas prácticas museísticas. Hay una intervención más. Sí. Ok, ¿se me escucha? Buenas tardes a todos. Melanie Gil del Parque Natural Metropolitano. Mi pregunta va directamente con lo que es accesibilidad cognitiva. Si bien es cierto, nosotros no somos un museo per se, un sitio bien estructurado, sino más bien que nuestro recurso natural y nuestro sitio histórico, pues valga la redundancia, es natural. Contamos con 232 hectáreas de bosque y mi pregunta va relacionada con qué recursos nosotros podemos implementar acerca de esto que es tan importante de la accesibilidad cognitiva dentro de nuestros recorridos en los senderos. Porque en mi programa, mi departamento, que es de educación ambiental, el cual nosotros trabajamos con chicos de áreas de riesgo social y son estudiantes en su mayoría, hacen el recorrido. Sin embargo, nosotros también tenemos muchos de estos chicos que ellos pues tienen capacidades especiales y no todos tienen, digamos, como lo que se demostraba, visibilidad completa, visibilidad parcial, se necesita quizá implementar algo de braille, etcétera, etcétera. Y quería que nos ampliaras un poco más para ver de qué manera nosotros podemos hacer esto, ya que
yo lo sintetizo, me lo imagino en un lugar específico, pero dentro de un bosque, ¿cómo yo implemento esto? Claro. ¿Me permites darle Sí, en claro. torno a esto? El Parque Metropolitano, que con esas 200 y pico de hectáreas que tiene más aves por metro cuadrado que cualquier otro lugar en Panamá. Tiene alrededor de 500 especies de aves, ese solo pedacito de 200 y pico hectáreas. Más que cualquier otro sitio en Estados Unidos, un estado en Estados Unidos tiene menos aves que el Parque Metropolitano. De salida ya eso es impresionante. Lo otro es que ustedes tienen el único sendero que hay en Panamá que está hecho, construido y diseñado para personas con discapacidad visual. Y se llama el Dorothy Wilson. Y la Fundación Alada hizo con Panamá Accesible un programa que se llama Ave Inclusión, que es el programa que queremos habilitar con el sendero para que las personas puedan observar aves de manera sensorial. Eso existe, eso se puede hacer, pero bueno, faltan los fondos porque los materiales son costosos, hay que renovar toda la señalética de ese sendero para ponerle braille y alto relieve, las fichas ápticas y todo eso, pero eso existe. Entonces, también pensar que la naturaleza es el museo, pues también es accesible de esa manera. Claro, yo creo que ahí específicamente, por ejemplo, tendríamos que buscar a los especialistas. Yo no soy especialista en accesibilidad. Entonces yo no te podría decir específicamente esta es una buena idea o esta es una buena manera en la que puede dentro del parque natural, dentro de la. Habría que buscar al especialista que pudiera realmente darles esa asesoría. Pero nuevamente conectando un poco como dentro de todo este gran ecosistema, si no tenemos especialistas locales que puedan darnos esos servicios y ubicarlos de manera en la que se puedan, o tal vez la alianza, porque muchas veces las instituciones públicas cuentan con los especialistas, pero no pueden realizar la alianza con una empresa privada, pero sí con el gobierno, ¿no? Entonces, habría que buscar quiénes son las personas adecuadas para poder ejecutar un proyecto de esa naturaleza dentro de los limitantes del parque. Esa sería como lo más viable. Hay un póster de una empresa, Panamá Accesible se llama, es una especialista, claro. y digo, hay una empresa, probablemente como tú dices, no hay con una sola. Yo conozco dos, que es la de Ana María. Ana María, es ella, y hay otra empresa, no recuerdo ahora el nombre, que está en El Cangrejo. No sé si ellos manejan accesibilidad cognitiva, pero te puedo enlazar con esa empresa para que puedas contactar, cotizar, si es que lo manejan, y seguramente habrá otras que probablemente no conocemos, pero nuevamente, claro. O sea, hay como campo de oportunidad en todas estas áreas en donde no hay tantas empresas para que los profesionales puedan entonces ocuparlo y dar servicios pero montémonos en el hecho de que por ahí el Ministerio de Cultura, que todavía quedan algunos representantes aquí, o por ahí un grupo de museos, como la cosa es económicamente difícil de cubrir, pero a veces la unión hace la fuerza, y si se hace un proyecto en más de un museo, se puede conseguir un financiamiento, sí, un apoyo o algo. Claro, porque por ejemplo, para producción, nosotros cuando quisimos en el Museo Afropanameño el incluir temas de braille, dentro de la misma institución no encontramos quién pudiera hacer o fabricarlo. No sí, quién lo revisó, no se hace, quién nos certificó que eso estuviera, pero no estaba, por ejemplo, dentro del mismo ministerio las herramientas como para poder producirlo el IPE tiene sistema de braille para escribir. Ustedes pueden ir al IPE y gratis les traducen todos los títulos o las fracciones de comentarios o textos que ustedes quieran, lo hace el IPE. Pero obviamente sí, a un nivel, digamos, de máquina braille, muy papel, sencillo, en papel, claro, pero ustedes necesitan materiales mucho mejor, que tengan más durabilidad, y realmente quien se destaca en eso es España. España está volando en cuanto a accesibilidad e inclusión, y tiene muchísimos materiales y compañías. Y de hecho ya el Parque Metropolitano tiene la cotización de todo eso que se ha hecho con Panamá Accesible y la Fundación Alada. Así que estamos bien, vamos bien. Listo. Muchas gracias.